Bueno, muy bien. Entonces, buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Sebastián Munilla y me dirijo a ustedes como autoridad de la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en mi caso como director de la carrera de maestría en Biometría y Mejoramiento. Nos acompaña también el director de la Escuela para Graduados, el doctor Gustavo Madoni, y estamos acá reunidos para asistir al acto de defensa de tesis para optar al título de magíster en Biometría y Mejoramiento de la Universidad de Buenos Aires, de la ingeniera zootecnista Belsi Karina Angarita Navajas. Belsi, bienvenida. Queremos agradecer en primer lugar la presencia del Tribunal Examinador, constituido por los doctores Luis Barona, de la Universidad de Zaragoza, España, Fernando Baldi. Fernando, ¿tu universidad es San Pablo? Estado Paulista, Universidad Estado Paulista. Gracias, me faltaba ese dato. Y Daniel Maizón, que es investigador de INTA en la regional de Anguil, La Pampa. A los tres, bueno, muchísimas gracias por aceptar sumarse al tribunal, por leer la tesis de Belsi y por estar hoy acá presentes para escuchar su defensa oral. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. También nos acompaña el comité de tesis de Belsi, la directora, la doctora Natalia Fornelis, el codirector, el doctor Rodolfo Cantet, ambos de la Cátedra de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y como consejero de estudios el doctor Juan Pedro Steibel, actualmente profesor de la Michigan State University. La verdad, tenemos un panel de lujo hoy acá escuchándote, Belsi. Sí. Muy contento con eso. Bueno, nada, pocas palabras, contarles cómo va a ser la dinámica de la tesis, de la defensa. Belsi va a dar su exposición, que demorará, no sé, alrededor de media hora, 45 minutos, lo que Belsi tenga pautado. Al finalizar la exposición, vamos a pasar a las preguntas por parte de los jurados, del tribunal examinador. Y una vez que esté finalizada la ronda de preguntas, vamos a retirarnos de la sala, solamente se va a quedar deliberando el tribunal examinador, quienes, bueno, después van a tener que conformar un dictamen que Carolina se los mandó ayer por correo. Cualquier cosa nos consultan sobre cómo hacerlo, pero creo que Daniel, quizás vos ya tenés experiencia en esta faena. Y bueno, y con eso daríamos por terminado el acto. Así que sin más preámbulo, Belsi, la sala es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sebastián. Y muchas gracias por asistir a la presentación de mi tesis de maestría titulada Estimación de la heredabilidad usando información de pedigree y genómica en caracteres de composición de carcasa y calidad de carne. Este trabajo estuvo dirigido por la doctora Natalia Fornelis, el doctor Rodolfo Cantet y el doctor Juan Pedro Steibel. La presentación está estructurada en 5 secciones. Primero, haré referencia a la introducción. Segundo, a los materiales y métodos. Tercero, a los resultados. Cuarto, la discusión. Y quinto, las conclusiones. En los programas de evaluación genética, la predicción del mérito genético o valor de cría permite identificar los mejores animales para seleccionarlos como padres de la siguiente generación. Tradicionalmente, el método utiliza el mejor predictor lineal insesgado de mínima varianza, BLAV, el cual emplea las ecuaciones de modelos mixtos para predecir los valores de cría a partir de los registros fenotípicos de un animal o sus parientes utilizando la matriz de relaciones de parentesco aditivas A. Esta matriz es calculada utilizando la información del pedigree y representa 2 veces el valor esperado de la proporción de alelos idénticos por descendencia compartidos entre pares de animales en un locus muestreado al azar en el genoma. Con la disponibilidad de marcadores moleculares asociados a polimorfismos de un solo nucleótido, surgieron otras alternativas para predecir el valor de cría.
La más difundida es la metodología denominada BLAP genómico o GBLAP, la cual modifica las ecuaciones de modelos mixtos reemplazando la matriz A por una matriz G de relaciones de parentesco genómicas. Esta matriz genómica puede ser construida siguiendo el enfoque de identidad por estado, empleando únicamente la información de los marcadores para calcular o para inferir la proporción del genoma compartido entre individuos. O también puede ser construida empleando el enfoque de identidad por descendencia, condicionando en la información genotípica y del pedigree para estimar la proporción del genoma compartido idéntico por descendencia entre individuos. Este enfoque ha demostrado aumentar la exactitud en las estimaciones de las relaciones genómicas, de la heredabilidad y de la predicción de los valores de cría. Sin embargo, aún no es claro si el parecido genómico estimado con el enfoque IBD logrará una mayor heredabilidad o habilidad predictiva cuando se usan datos de poblaciones reales. Es por eso que el motivo de esta tesis, los objetivos se propusieron estudiar el impacto de utilizar diferentes matrices de relaciones de parentesco que consideran la información de pedigree o genómica para estimar los componentes de variancia de heredabilidad en caracteres de composición de carcasa y calidad de carne medidos en una población de cerdos. Y como segundo objetivo, se propuso evaluar el desempeño de los modelos propuestos, estimando su habilidad predictiva mediante validación cruzada. En la metodología empleada para el análisis, se usaron los datos de una población experimental de cerdos distribuidos en 3 generaciones. La generación F0 consistió de 4 machos de la raza Duroc cruzados con 16 hembras de la raza Pietrán. De estos apareamientos surgieron los individuos de la generación F1, de los cuales se seleccionaron 6 machos y 51 hembras para producir los individuos de la generación F2, que reunió en total 960 individuos de ambos sexos. La población experimental consistió de 1.037 individuos. Los individuos fueron genotipados con 2 paneles de diferentes densidades. Todos los individuos de la generación F0 y la generación F1 más 336 individuos de la generación F2 fueron genotipados en alta densidad. Y 612 individuos de la generación F2 fueron genotipados a baja densidad. En estos individuos se realizó el proceso de imputación de genotipos faltantes. En total, se dejaron para los análisis 1.015 individuos con genotipos para 42.087 marcadores. Los fenotipos analizados en este trabajo fueron 20 caracteres de composición de carcasa y calidad de carne, que fueron medidos en 948 individuos de la generación F2. La tabla muestra los caracteres analizados, los 20 caracteres analizados, clasificados dentro de 5 grupos. Medidas de carcasa, cortes primarios, calidad de carne, análisis de laboratorio y análisis de panel sensorial. Asimismo, muestra el número de animales con observación en cada uno de los caracteres, siendo el carácter pH a las 24 horas post sacrificio el que menor número de registros tenía, y los caracteres rendimiento en canal, grasa dorsal a la 10ª costilla y área del lomo los que mayor número de observaciones tenían. Las matrices de parentesco fueron estimadas empleando 3 métodos. El primer método empleó únicamente la información de pedigree para estimar la matriz de relaciones aditivas A. El segundo método utilizó únicamente la información genómica para estimar la matriz de relaciones genómicas basada en el enfoque de identidad por estado G y BS. Y el tercer método utilizó la información del pedigree y la información genómica para estimar una matriz de relaciones de parentesco basada en el enfoque de identidad por descendencia G y BD.
La matriz de relaciones de parentesco aditivas fue construida con los 1037 individuos del pedigree. Y para los análisis se utilizó la submatriz A22, que contenía las relaciones aditivas entre los individuos genotipados, que fueron 1015. La matriz de relaciones genómica IBS fue calculada mediante la primera metodología propuesta por Van Raden, donde la matriz IBS es igual a una matriz de marcadores estandarizada Z multiplicada por su transpuesta. Z es igual a una matriz M, cuyos elementos son los genotipos expresados como conteo de alelos, a la cual se le subtrae el conteo de alelos esperado en cada marcador y se divide por la raíz cuadrada de la varianza del conteo de alelos. En cuanto a la matriz genómica de identidad por descendencia, se calculó mediante el método propuesto por Han y Abney. Este método ajusta un modelo oculto de Markov para estimar las probabilidades de identidad por descendencia en un locus marcador entre pares de animales. El método está construido basado en 3 probabilidades. La probabilidad a priori, que describe la probabilidad de los 9 estados de identidad condensados de Jacquard en el primer marcador. Así, el método considera la consanguinidad. La probabilidad de transición, que describe la posibilidad de cambio de estado IBD en el marcador T al marcador T más 1. Y la probabilidad de emisión, que describe la probabilidad de observar un genotipo en el marcador T, dado un estado oculto. El método condiciona el genotipo observado en un locus, dados los genotipos de 20 loci previos. Así, tiene en cuenta el desequilibrio de ligamiento entre marcadores y para ello ajusta un modelo de regresión de Risch. Operativamente, el algoritmo primero calcula las probabilidades a priori de los 9 estados de identidad utilizando únicamente la información del pedigree. Y luego estima las probabilidades a posteriori de los 9 estados entre pares de animales en cada marcador. Como resultado, se obtiene un coeficiente de coancestría empírico entre pares de individuos para cada marcador. Así, la relación aditiva realizada entre pares de individuos y J para un largo del genoma L es igual a 2 veces la coancestría ponderada por el largo de los cromosomas. El programa está diseñado para datos de poblaciones humanas. Por lo tanto, los comandos que definen el número de loci previos no independientes y la distancia fueron modificados. En este caso, el número de loci previos fueron 20 y la distancia fue de 1.5 centimorgans. Estos valores fueron elegidos dado los resultados de previos trabajos realizados en el grupo con poblaciones de cerdos. Para estimar los componentes de varianza y la heredabilidad de los caracteres, se ajustó un modelo lineal mixto unicaracter, donde Y representa el vector de registros de fenotipos de los caracteres de composición de carcasa y calidad de carne. X es la matriz de incidencia que relaciona el vector de fenotipos con el vector de efectos fijos. Beta es el vector de efectos fijos del modelo que incluyeron sexo, grupo de sacrificio y peso de la carcasa como covariable. Z es la matriz de incidencia que relaciona el vector de fenotipos con el vector de efectos genéticos aditivos. U es el vector aleatorio de efectos genéticos aditivos que se asume que tiene una distribución normal con media cero y varianza la matriz G sigma cuadrado U. Sigma cuadrado U es la varianza genética aditiva. Y E es el vector de errores aleatorios que se asume que tiene una distribución normal con media cero y varianza identidad sigma cuadrado E. Sigma cuadrado E es la varianza del error. Esta ecuación fue ajustada con cada una de las matrices de parentesco estimadas en cada carácter.
Por lo tanto, la matriz G corresponde a una de las matrices A22, GIBS o GIBD. Así, para diferenciar los modelos, se los denominó modelos A22, modelo GIBS y modelo GIBD. La estimación de los componentes de varianza se realizó mediante máxima verosimilitud restringida. Y la estimación de la heredabilidad fue calculada como el cociente entre la varianza genética aditiva y la varianza fenotípica. Con el objeto de realizar la prueba de hipótesis para el componente de varianza genético aditivo, se contrastó una hipótesis nula de no diferencia entre los estimadores versus una hipótesis alternativa de que la diferencia entre los estimadores es distinta de cero. El estadístico se calculó como el valor absoluto entre la diferencia de los estimadores de la varianza genética aditiva dividido su estándar error, cuya distribución es una mezcla 50-50 de chi cuadrados con 0 y 1 grado de libertad. Entonces, las comparaciones por cada carácter fueron entre los modelos GIBS versus el modelo A22, el modelo GIBD versus el modelo A22 y el modelo GIBD versus el modelo GIBS, empleándose un nivel de significancia del 5%. Los modelos fueron comparados también en base a su habilidad predictiva mediante validación cruzada de 5 iteraciones. El procedimiento consistió en dividir aleatoriamente el conjunto de datos para cada carácter en 5 subconjuntos. En cada iteración, en un subconjunto denominado conjunto de prueba, se ocultaron los fenotipos de los animales. Y los 4 subconjuntos, los fenotipos fueron utilizados para entrenar o para ajustar el modelo. Como resultado de cada iteración, se obtuvo la solución de los efectos fijos y aleatorios del modelo y con ellos se construyó el fenotipo predicho de los animales del conjunto de prueba. Finalizadas las 5 iteraciones, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre el fenotipo observado y el fenotipo predicho. Este procedimiento se replicó 300 veces. Y para los análisis se utilizaron 200 réplicas que alcanzaron el criterio de convergencia con los 3 modelos. Y mediante el método de Tukey de comparación múltiples, las medias de la habilidad predictiva estimadas con los 3 modelos fueron comparadas, empleando un nivel de significancia del 5%. Los resultados se presentarán en el siguiente orden. Primero, será referencia al análisis descriptivo de las matrices de relaciones de parentesco. Segundo, a los estimadores de los componentes de varianza y heredabilidad de los caracteres analizados. Y tercero, a la habilidad predictiva de los modelos ajustados. La tabla muestra a los estadísticos de la distribución de los elementos diagonales y fuera de la diagonal estimados con cada una de las matrices de parentesco. Observando los elementos de la diagonal, las medias estimadas en orden creciente fueron 0.944 con GIBS, 1.0 con A22 y 1.065 con GIBD, siendo más variables los elementos de la diagonal estimados con las matrices genómicas que los estimados con la matriz A22. El rango de variación fue más amplio en la matriz GIBS, siendo el valor mínimo 0.61 y el máximo 1.42. Asimismo, se encontraron individuos consanguíneos en la población. En cuanto a los elementos fuera de la diagonal, las medias estimadas fueron 0.11 menos 0. Con A22, perdón, menos 0.001 con GIBS y 0.11 con GIBD, siendo la desviación estándar similar entre las 3 matrices.
aunque la distribución presentó algunas diferencias. La matriz GIBS estimó el valor mínimo más negativo y los máximos alcanzados fueron más altos con las matrices genómicas que con la matriz A22. Por otra parte, al regresar los elementos de fuera de la diagonal de las matrices GIBS o GIBD sobre los elementos de la matriz A22, graficados en el panel A y en el panel B, o la regresión de los elementos de la matriz GIBS sobre los elementos de la matriz GIBD, se encontró que la matriz GIBS estimó relaciones diferentes de 0 para aquellas parejas de animales que no están relacionadas por el pedigree. Por ejemplo, para valores de A22 o de GIBD iguales a 0, la matriz GIBS tomó valores entre menos 0.51 y 0.9 aproximadamente. Además, los coeficientes de regresión estimados fueron menores que 1 y el coeficiente de determinación fue más alto en la regresión de los elementos no diagonales de GIBD sobre los elementos de la matriz A22. La siguiente tabla muestra los estimadores de los componentes de varianza y heredabilidad en caracteres de composición de carcasa y calidad de carne medidos en la población de cerdos. Los estimadores son la varianza genética aditiva, la varianza del error, la heredabilidad y los errores estándar entre paréntesis. Los caracteres fueron clasificados dentro de 5 grupos: medidas de carcasa, cortes primarios, calidad de carne, análisis de laboratorio y análisis de panel sensorial. Al comparar entre el modelo A22 versus los modelos GIBS o GIBD, se encontró que en 16 caracteres la varianza genética aditiva fue mayor y con menor error estándar con los modelos genómicos que con el modelo A22. Mientras que en 4 caracteres el resultado fue opuesto, siendo el estimador de la varianza genética aditiva mayor y con mayor error estándar estimado con el modelo A22 que con los modelos genómicos. Además, la varianza residual fue menor con los modelos genómicos que con el modelo A22. Por otro lado, el test de hipótesis mostró que 9 caracteres identificados con el asterisco y pertenecientes a los grupos de medidas de carcasa, cortes primarios y calidad de carne, hubo diferencia significativa entre los estimadores de los componentes de varianza aditivo de los modelos genómicos versus el estimador del modelo A22, mientras que en los demás caracteres no se encontraron diferencias. Ahora, contrastando entre modelos genómicos, el modelo GIBD estimó valores levemente superiores y con errores estándar de mayor magnitud en 18 caracteres comparado con el modelo GIBS. Sin embargo, el test de hipótesis no encontró diferencias significativas entre estos estimadores. En relación a los componentes de varianza estimados, la heredabilidad fue de alta y moderada en los 4 grupos de caracteres: medidas de carcasa, cortes primarios, calidad de carne y análisis de laboratorio, y fueron bajas en el grupo de caracteres análisis de panel sensorial. Asimismo, en 16 caracteres, la estimación de la heredabilidad fue mayor y con mejor precisión con los modelos genómicos que con el modelo A22. Un ejemplo de esta diferencia puede ser observado en el carácter grasa dorsal medido en la décima costilla, donde la heredabilidad estimada con el modelo A22 fue de 0.15, mientras que con el modelo GIBS fue de 0.37 y con el modelo GIBD fue de 0.41. En este carácter, el aumento en la heredabilidad
de los modelos, estimada con los modelos genómicos, fue 2 veces mayor que el valor estimado con el modelo A22. Por otra parte, al comparar los estimadores de la heredabilidad entre modelos genómicos, se encontró que la heredabilidad estimada con el modelo GIBD fue ligeramente superior a la heredabilidad estimada en los caracteres con el modelo GIBS. Los modelos también fueron comparados en función de la habilidad predictiva, estimándose el coeficiente de correlación de Pearson entre el fenotipo observado y el fenotipo predicho mediante validación cruzada. Como resultado global, las habilidades predictivas fueron altas en el grupo de caracteres cortes primarios, moderada en los grupos de caracteres medida de carcasa, calidad de carne y análisis de laboratorio, y bajas en el grupo de caracteres de análisis de panel sensorial. En términos de selección de modelos, en el 90% de los caracteres, los modelos genómicos estimaron una habilidad predictiva significativamente superior comparada con el modelo A22. El incremento en la habilidad predictiva obtenido por usar matrices genómicas respecto de la matriz de Pedigree fue más notorio en el grupo de caracteres calidad de carne, en los cuales el incremento varió en un rango entre 14 y 37%, y fue de menor magnitud en el grupo de caracteres de cortes primarios, donde el incremento varió entre el 0.6 y 4%. Ahora, comparando entre modelos genómicos, se pudo encontrar que en 14 caracteres el modelo GIBS estimó habilidades predictivas significativamente superiores comparada con el modelo GIBD. En estos caracteres, el incremento por ajustar el modelo con la matriz GIBS varió entre el 0.1 y el 5%. En este trabajo se evaluaron 3 modelos animales en términos de los componentes de varianza, la heredabilidad y la habilidad predictiva, estimados en caracteres de composición de carcasa y calidad de carne, medidos en una población de cerdos de la generación F2. Esencialmente, los modelos difieren en la especificación de la matriz de varianzas y covarianzas entre los valores de cría. Para recordar, el modelo A22 utilizó la información del pedigree para construir la matriz A de relaciones aditivas. El modelo GIBS utilizó únicamente la información genómica para construir una matriz de relaciones de parentesco basada en el enfoque de identidad por estado. Y el modelo GIBD utilizó la información genómica y la información de pedigree para construir una matriz de relaciones de parentesco basada en el enfoque de identidad por descendencia. Los resultados del análisis descriptivo de las matrices de relaciones de parentesco mostraron que los elementos fueron más variables con las matrices genómicas que con la matriz de pedigree A22. Este resultado era esperable ya que existe variabilidad en las relaciones genómicas entre pares de individuos que poseen la misma relación esperada. Igualmente, la matriz GIBS estimó relaciones genómicas más lejanas que lo esperado por el pedigree. Este resultado puede ser debido a que el método GIBS depende únicamente de las frecuencias alélicas de la muestra y no tiene en cuenta la genealogía. Igualmente, se observó una alta correlación entre los elementos de la matriz GIBD y la matriz A22 que entre los elementos de la matriz GIBS y la matriz A22. Esto es de esperarse porque la matriz GIBD está condicionada en la información del pedigree, mientras que la matriz GIBS no. En cuanto a los componentes de varianza, se pudo observar que en el 80% de los caracteres, los modelos genómicos recuperaron más varianza aditiva que el modelo A22.
Resultados similares han sido reportados en otros trabajos, aunque utilizan diferente metodología para estimar la matriz IBD, como similaridad de haplotipos o análisis de ligamiento. Asimismo, el resultado del test de hipótesis mostró que la varianza genética aditiva no fue diferente la estimada con los modelos genómicos respecto de la estimada con el modelo A22. Este resultado puede ser debido a que, primero, en los tres métodos se está capturando el mismo tipo de variabilidad, y segundo, a que los estadísticos utilizados para estimar las relaciones genómicas pueden considerarse estimadores puntuales de las probabilidades de identidad por descendencia, estimando únicamente el coeficiente de coancestría. Entonces, en aquellos caracteres donde se encontraron diferencias entre los modelos genómicos y el modelo A22, esta variabilidad puede atribuirse al error de estimación de las relaciones de parentesco. En cuanto a las estimaciones de heredabilidad, se encontró que en el 80% de los caracteres hubo un incremento y mejor precisión de estimación con los modelos genómicos que con el modelo A22. Este resultado está influenciado ya que al utilizar un mayor número de marcadores, la heredabilidad puede ser estimada con más exactitud que al emplear la información genómica. Asimismo, los modelos genómicos mostraron valores similares de la estimación de la heredabilidad. En nuestro caso, aunque el método IBD es más eficiente, como ha sido mostrado en otros trabajos, debido a que estima las relaciones genómicas con mayor precisión dentro de un pedigrí conocido, sin embargo, esta diferencia se disuelve al promediar las relaciones genómicas, sobre todo los SNPs, y dar como resultado una medida global de la relación genómica para cada pareja. Por lo tanto, ambos modelos genómicos resultan promediando lo que ocurre a nivel de un locus muestreado al azar en el genoma. Asimismo, la imputación puede influir en la estimación de las relaciones de parentesco y la heredabilidad. Sin embargo, resultados de esta población, en estudios donde utilizaron esta población, mostraron una exactitud de la imputación del 0.99, ya que los individuos de la generación F0, F1 y parte de los individuos de la generación F2 estaban genotipados en alta densidad. En cuanto a la habilidad predictiva de los modelos, la mejor estimación de la habilidad predictiva con los modelos respecto del modelo A22 puede ser debida a varios factores. Primero, a que los modelos genómicos capturan mejor el término de segregación mendeliana a través de la información de los colaterales. Segundo, al nivel de desequilibrio de ligamiento entre marcadores y QTL o entre marcadores. En este trabajo se calculó el cuadrado del coeficiente de correlación entre pares de loci y se encontró un R cuadrado promedio de 0.28 dentro de una megabase. Resultados de simulaciones realizadas en otros trabajos sugieren que un R cuadrado mayor de 0.20 es suficiente para lograr altas exactitudes. Otro factor que puede ser influyente es la relación de parentesco entre los individuos del training set y el test set. En este trabajo, la elección de los conjuntos fue aleatoria, sin ningún tipo de restricción en la relación del parentesco. En otros estudios se ha mostrado que bajo este escenario, la exactitud de predicción puede ser más alta que cuando los conjuntos están definidos por la estructura de la relación de parentesco o la estructura familiar de los individuos. Otro factor influyente es la heredabilidad del carácter. A mayor heredabilidad, mayor es la exactitud de predicción. Los resultados de este trabajo mostraron que en caracteres de mayor heredabilidad,
Por lo general, la habilidad predictiva también fue mayor con los modelos genómicos. En este caso, en caracteres de heredabilidad moderada, la habilidad predictiva varió en un rango entre 0.46 y 0.88. Y en caracteres de baja heredabilidad, la habilidad predictiva varió entre 0.22 y 0.48. Igualmente, la habilidad predictiva en la mayoría de caracteres fue significativamente mejor con el modelo GIBS que con el modelo GIBD. Este resultado puede estar influenciado a la mayor variación en los parentescos genómicos calculados con la matriz GIBS, lo cual implica que para un animal se puede obtener mayor número de fuentes de información y más variables, con la consecuente ganancia en precisión en la estimación de los valores de cría. Utilizando la información genómica, genealógica y fenotípica de esta población, se pudo concluir que al comparar los modelos genómicos con el modelo de Pedigree, en los caracteres donde los modelos genómicos estimaron mayor varianza genética aditiva y heredabilidad, también mostraron una mejor habilidad predictiva mediante validación cruzada. Al comparar entre los modelos genómicos GIBD versus GIBS, las estimaciones ligeramente superiores de la heredabilidad y de la varianza genética aditiva obtenidas con el modelo GIBD no resultaron en una mayor habilidad de predicción. En caracteres donde la varianza genética aditiva fue de mayor magnitud con el modelo A22 que con los modelos genómicos, esta diferencia no fue significativa y la exactitud obtenida mediante la validación fue similar entre los tres modelos. Asimismo, aún en caracteres donde la heredabilidad estimada por las diferentes matrices fue baja, la habilidad predictiva fue mejor con los modelos genómicos que con el modelo de Pedigree. Y como conclusión final, a la luz de los métodos evaluados, la ganancia en habilidad predictiva observada con el modelo GIBS respecto del modelo GIBD surge principalmente de que la matriz GIBS captura una mayor variabilidad entre los animales en la matriz de coeficientes de covarianza entre valores de cría y no en una mayor estimación de la heredabilidad. Finalmente, quiero agradecerles a todos por haber asistido, en especial a mi comité, los directores del comité de tesis, a la doctora Natalia Forneris, al doctor Cantet y al doctor Stable, por todas las enseñanzas que me han dado durante todo este tiempo y toda la sabiduría que me han transmitido. Igualmente al comité de jurado por tomarse el tiempo para la lectura de la tesis, a mi familia, al grupo de la Cátedra de Mejoramiento Genético Animal, a la Escuela para Graduados, a los docentes y a los compañeros por todas las experiencias que me hicieron vivir mientras estuve en la Argentina, y por supuesto también a mis amigos que contribuyeron en que yo pudiera el día de hoy defender la tesis y pudiera también disfrutar de todos los momentos que pasé en la Argentina, que espero poder seguir disfrutando. Muchas gracias. Bueno, Belsi, hola. Hola. Felicitaciones, Belsi, por tu presentación, muy, muy linda. Vamos ahora a darle la palabra a los jurados. No sé cómo se quieren organizar, Luis, Fernando, Daniel, para hacerle preguntas. No sé. ¿Se me escucha? Sí, te Hola, escucha. sí, nosotros te escuchamos. Belsi, ¿vos nos Sí, escuchás? quizás. Claro, ella nos está escuchando. La voy a llamar al celu. Se nos congeló. Se congeló, frozen. Bueno, pero por suerte pudo justo terminar. Capaz que se desmayó cuando terminó.
Justo ¿Aló? en la parte de las preguntas se congeló. Hola, Caro, se paró la... Ahí te escuchamos, Belsi, igual. Tu conversación con Caro por teléfono. Ah, comprendo, comprendo. Perfecto, perfecto, ya dejo de compartir. Y ahora se desconectó, ¿no? Ahí está volviendo. Ahí vuelve, sí. Belsi, estamos acá esperando si nos escuchás. Ya los escucho. Bien, fantástico. Bueno, no, te decía entonces que vamos a pasar ahora a las preguntas por parte del jurado. No sé cómo quieren organizarse. Luis, ¿quieres empezar tú? Vale, puedo empezar yo. En primer lugar, felicitarte a ti, tanto a ti como a tus directores. Creo que para una tesis de maestría es un trabajo excepcional. Es un trabajo con que lleva muchísimo esfuerzo, mucho aprendizaje, porque no es exclusivamente utilizar un software disponible, sino es combinar muchos softwares, mucha técnica, muchas fuentes de información distintas para llevarlo a cabo. El trabajo me ha gustado mucho, así que lo que voy a hacerte, más que preguntas, son comentarios que me gustaría que aclarases un poquito. Sí. Una cosa que llama la atención es, para empezar, algo que tú no puedes modificar, que es la población. La población es una población híbrida, es una F2, ¿no? ¿Es así? Sí. Claro, entonces, y lo has analizado como si fuese una única población. No has tenido en cuenta que hay dos orígenes genéticos. Porque, claro, en la F2 aparecerá varianza de segregación y aparecen componentes genéticos adicionales, digamos. Y puede ocurrir que la varianza aditiva de origen duro con origen P3 no sea la misma. No es ninguna crítica, simplemente que es algo que puede influir de alguna manera en los resultados. En los resultados, sí, sí, señor. Entiendo que lo que has hecho es una demostración del procedimiento, has tomado una población experimental y ha funcionado muy bien. Los resultados que tienes yo creo que sí que son más o menos esperables. Sobre todo porque me gustaría que algún día esto se pruebe con una población más grande y con un pedigrí más profundo. Claro, sí. Porque Sí, yo creo que sería lo ideal. ahí sí que podría verse, desde mi punto de vista, un mayor incremento de la eficiencia de los métodos IBD con respecto a los IBS. Sí, pues es verdad, de pronto sí la población pues es un poco más reducida, pero bueno, pues en el momento solo contábamos con esa base de datos que estaba un poco más completa. No, de ello no es ninguna crítica, es simplemente Sí. un comentario. No sé si el procedimiento es que hagamos preguntas de manera alternativa o que cada miembro del tribunal... Creo que... Es libre, Luis, si algún otro miembro del tribunal quiere aportar sobre este tema que pusiste sobre la mesa, puede estar bueno ir rotando. No hace falta que hagas tú primero todas las preguntas y luego los otros. Así que Fernando y Daniel, si quieren aportar sobre esto que puso Luis sobre la mesa, buenísimo. Bueno, Belsi, realmente felicitaciones. Hago eco de los comentarios de Luis. A mí el trabajo también me pareció muy, muy instructivo con respecto a tu formación y muy arduo. Es realmente un gran esfuerzo el que has hecho para enfocar el análisis y la descripción mientras escuchaba tu presentación, que ha sido muy, muy clara. Me sorprendía el esfuerzo de sintetizar tanta información que se recoge a veces con estos trabajos. Pero bueno, felicitaciones. Muchas Y gracias. y bueno, que hago extensiva a tus directores y consejeros.
El comentario era el mismo. Independientemente de que sea una población cruza, la única pregunta central que yo tenía es cómo se extendería. Es decir, si quisieras esbozar qué pensás a partir de del conocimiento adquirido en tu trabajo, cómo se extendería esto en una población ya no experimental, sino en una población real. Por ejemplo, una población donde se están haciendo evaluaciones genéticas. Pero es básicamente lo mismo que comentaba Luis. Así que si querés hacernos algún comentario de lo que vos visualizás, sería... Claro, sí. Bueno, la idea básicamente es tener la mayor cantidad de información, lógicamente, para las evaluaciones genéticas y estimar las relaciones de parentesco lo más precisas posibles con el fin de recuperar, pues, más variabilidad genética, en especial mayor varianza genética aditiva, en términos, lógicamente, de la aplicabilidad en las evaluaciones genéticas, que finalmente para lo que está contribuyendo en este momento este trabajo. Si de pronto, bueno, la población está un poquito más pequeña, habría que probarlo de pronto en otras poblaciones. Probablemente sí, ya el método GIVD va a mostrar mejores resultados. Bien. Tal vez una simulación de una población real hubiese contribuido, no sé. Pero bueno, a lo mejor no sería muy complicado agregarlo en un trabajo inmediato, dado que toda la metodología más ardua la tenés incorporada. Bueno, Fernando, si... Fernando, Belsi, muchas gracias primero por la invitación y desde ya felicitaciones por el trabajo. Así como Luis y Daniel comentó, digamos, el trabajo, desde el punto de vista de tu formación, así, es un desafío porque no es solamente, como Luis comentó, de utilizar un software y aprender, sino que para un trabajo de maestría, digamos, yo creo que lo que se saca de mensajes en el sentido de decir, bueno, por un lado no puedo cambiar la población, todas esas limitaciones que te puede imponer el material, pero yo creo que pueden salir muchas preguntas, yo creo que son malas preguntas que salen de haber testado esa metodología, de tus resultados, de lo que podría haber pasado. Y capaz que pensando en tu publicación y el trabajo, yo creo que esos puntos en relación a, bueno, estoy con una población de animales cruzados, yo creo que capaz que utilizar esas limitaciones como un diferencial, que capaz que faltaría un poco de discutir el tema de por qué el IVD aparentemente para estimar componentes de varianza, bueno, no tenemos los componentes de varianza verdaderos, no sabemos, capaz que eso a través de una simulación te podría responder esa pregunta, pero me parece que cuando vos haces la predicción, el IBS te muestra una cierta ventaja, aparentemente, por el hecho que capaz que en ese IBS tenés, esa es mi duda, tenés mucho de variación no aditiva que está siendo captada, capaz, y no sé si también, si vos tendrías un pedigrí más profundo, el hecho de vos tener un pedigrí que es relativamente poco profundo, si en realidad ahí el IVD te hubiera mostrado en términos de predicción una mayor ventaja, ¿tá? Capaz que, digamos, cuando vos tenés un resultado y no está de acuerdo con lo esperado, o sea, no tenés que decir, bueno, no voy a buscar la discusión y pensar que en el IBS yo tengo más variación, entonces por eso que la variación capaz que entre familias es mayor, entonces, bueno, consigue diferenciar más. Pero yo capaz que un comentario en relación a, bueno, el IBS capaz que está funcionando mejor para hacer la predicción, porque en parte está captando esa variación que el IVD no es capaz de captar, de esos efectos que no están siendo consignados en el modelo. Y ya enganchando una siguiente pregunta, que lógicamente que en poblaciones reales, capaz que en cerdos no, porque en cerdo tenés, digamos, un genotipado y fenotipado
relativamente balanceado, pero ¿cómo pensás que podría afectar, digamos, los métodos, el hecho de vos tener una población de datos reales, por ejemplo, en ganado de carne, que tenés un desbalanceamiento muy importante, no solamente en el genotipado, como en el fenotipado, ¿tá? No solamente en el número, sino en los criterios que son utilizados de decir, bueno, yo tengo algunos fenotipos que solamente son colectados en una parte de la población, ¿tá? Generalmente en los animales de mayor mérito genético, y así como el genotipado, en que cómo eso, digamos, podría influenciar en tus resultados y cómo esta metodología podría contornar ese problema de fenotipado y genotipado desbalanceado y que no es aleatorio, ¿no? Tanto el fenotipado como el genotipado. Claro, ahí sí hay trabajos donde se ha mostrado de que la metodología IBS es bastante, no se desempeña tan bien cuando hay carencias de registros de genotipos. Y en este caso la metodología, bueno, IBD estaría más dependiente en la información del pedigree de esa población para poder estimar bien las relaciones de parentesco. Bien, y ya una otra pregunta, porque como es una población experimental, vos tenés un buen balanceamiento entre los animales que tienen genótipo y fenótipo. Mi pregunta es, ¿por qué la respuesta es tan diferente? Eso capaz que falta en tu discusión. Hola. Hola. ¿Se te escucha bien, Fernando? No, ¿por qué Belsi, ¿vos lo estás escuchando? Belsi, ¿estás escuchando? Belsi. No, mi pregunta es, ¿por qué, digamos, o quizás discutir más? Perdón, Fernando, perdón que te interrumpa, porque no sé si Belsi nos está escuchando. Yo creo que no está escuchando, ¿no? No, yo creo que tampoco va a ser la pregunta y no lo va a escuchar nadie, nosotros nomás. Ahí Yo salió. ya estoy llamando por teléfono. Yo cuando veo algo así me comunico porque... Sí. Bueno. Entro de nuevo. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos. ¿Vos a nosotros? Sí, sí, ya los escucho. Qué pena, ahora se está cortando el internet. Bueno, ahí Fernando te estaba haciendo una pregunta. Sí, Fernando. no le escuché la segunda pregunta. Da un comentario así, una duda. ¿Por qué las características, digamos, tenés algunas características que ves que comparando con los diferentes métodos, la respuesta es tan diferente, en el sentido de, bueno, en algunas características la varianza aumentó bien, la varianza genética aditiva, y en otras, en algunas puntuales ahí, con los modelos genómicos, la varianza genética llegó hasta a disminuir. No sé si tenés alguna hipótesis en el sentido de, bueno, puede ser que aumente o que sea parecida, ahora que caiga, no sé si alguna explicación, si es por causa del modelo o tipo, porque todos los animales que tienen genotipo tienen datos, entonces tener los datos bien balanceados. Ahora, o si es alguna explicación para la parte de dominancia, ¿cuál sería la razón, digamos, de algunas características, digamos, salir un poco el resultado de lo esperado, ¿no? En términos de qué pasa con la varianza, ¿no? Con los componentes de varianza, sobre todo la varianza aditiva? En los caracteres donde el modelo de pedigree y el modelo convencional se comportó mejor, bueno, sí, básicamente fueron 4. Y la diferencia no es no se ven tan diferentes los estimadores de componentes de varianza en comparación con los modelos genómicos. Además, si uno nota, la varianza del error con los modelos genómicos tiende a ser mucho menor, y en estos caracteres eso sucede. La varianza del error también es mucho más grande con la matriz A22. Entonces yo creería que ahí es algo ya más como de variabilidad, ¿cómo decirlo? La mejor precisión creería yo que la tiene los modelos genómicos, porque igual
en el test de hipótesis tampoco no se encontró diferencia justamente en ese componente de varianza aditivo que se estimó mayor con el modelo A22 que con los otros dos modelos. Yo hubiera esperado de que, así como me estimó mayor variabilidad genética aditiva en esos 4 caracteres, de que el test de hipótesis me hubiera reflejado también, me hubiera soportado ese componente de varianza aditivo mayor. Sí. No, son comentarios también a veces en el texto, algunos comentarios que haces, que siempre asocian, si me dio la varianza más grande, mayor, es mejor, ¿está? Sí, comprendo. Capaz que, no sé, cambiar, bueno, capaz que tomaría como referencia la varianza del error de tu modelo, la varianza residual, o hasta la habilidad de predicción de tu modelo, porque en realidad no tenés los componentes reales, ¿está? Entonces, sí, exacto. Intentar quebrar esa relación que a veces en algunas partes del texto pones medio más alto es mejor, ¿no? O medio variabilidad mayor es mejor, ¿no? Comprendo. No sé si Daniel o Luis. Sí, no, Daniel, Luis. No, estoy de acuerdo, no tiene por qué ser mejor una variabilidad más alta, evidentemente. Yo te voy a preguntar también más curiosidades. Volviendo un poco a la idea de claro, tienes 3 generaciones de pedigrí. ¿Has detectdo vía IBS que hubiese algún parentesco oculto entre los fundadores, entre los machos Duroc o los individuos Duroc o Pietren? Es decir, algún... ¿Me repite la pregunta? Perdón, que no la entendí. Sí, si pudiste detectar a través de la construcción de la matriz IBS, si pudiera haber algún parentesco no considerado entre los individuos Duroc o Pietren puros. No, señor. Sí, yo chequeé las relaciones y no había parentescos detectados entre claro, esos no sale ninguna IBS, pero seguramente sí que te saldría algún cierto grado de parentesco entre los Duroc y entre los Pietren entre ellos, como consecuencia, y eso es algo que solamente tienes en cuenta con la matriz IBS, no con la IBD. Sí, yo creo que ese tipo de covarianza, de parecido entre individuos, no entre parientes, pero sí entre individuos de la misma población, puede explicar quizá esa ligera superioridad en la capacidad predictiva de IBS. Pero es algo que, digamos, que no invalida el método, ni mucho menos. Simplemente hubieras necesitado todo el pedigrí completo desde el principio para estimarlo mejor. Sí, señor. No sé si Fernando o Daniel quieren... No, yo en mi caso, con las preguntas que hicimos hasta ahora y los comentarios, para mí fue suficiente porque su presentación fue muy clara y dentro del contexto del trabajo de tesis cerró todas las dudas, o sea, no me dejó dudas con respecto a lo que hizo y a lo que experimentó y ahora con los comentarios que se hicieron me parece suficiente, así que yo no tengo más preguntas. Fernando. Solo no es ni pregunta ni más una curiosidad, porque vos en parte tenías tus genotipos, fueron imputados, ¿cierto? Sí, señor. Capaz que sería importante en el trabajo colocar alguna, si no te lo van a preguntar, alguna estadística sobre, bueno, cuál fue tu acuracia de imputación, eso te lo van a preguntar. Y después, ¿cuál es la influencia, digamos, de cómo, digamos, la imputación te puede embromar el hecho de que, bueno, te aumente los dependiendo de la tasa de error, de la tasa de error de genotipos mal imputados? ¿Qué ruido, digamos, eso más curiosidad, qué ruido te puede causar a la hora de estimar los IBD? O sea, ¿cuál sería, la diferencia entre usar genotipos sin imputar y genotipos imputados? Lógicamente, me imagino que en la medida que tenés más tasa de error, la imputación te jode más. Eso, sobre todo cuando utilizas, sobre todo en la matriz IBS, ¿no? Te embroma bastante la compatibilidad entre la G y la A, y ahí
de ahí para adelante solo problemas, ¿está? Entonces yo no sé, tipo, bueno, yo entiendo sí que el IBD es mejor, ¿tá? Para captar relaciones de parentesco, ¿eh? Ahora, cuando vos trabajás con genotipos imputados y sobre todo sabés que tu imputación no es de buena calidad, ¿cuánto eso te puede embromar las ¿Me escuchan? Perdón. estimativas de todas las predicciones de ahí para adelante? Si podríamos hacer alguna consideración sobre eso, ¿eh? Perdón, Fernando, que se nos volvió a desconectar. Está, no hay problema. Me temo que vas a tener que volver a hacer la pregunta. Dale, no hay problema. Por ahí sintetizada. Pero no sé hasta cuándo escuchó Belsi. Belsi, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, qué pena, disculpe. ¿Venías escuchando la pregunta de Fernando? Solo escuché hasta que me estaba hablando de la imputación y iba a hacer la pregunta y en ese momento se cortó. Está, te la hago más corta. La imputación, ¿cuánto te puede afectar la precisión para estimar los segmentos IBD? O sea, la calidad de los genotipos. ¿Hasta qué punto, digamos, te puede afectar? O sobre todo si la estimación de los IBD y la estimación de los resultados, ¿no? O sea, no es ni pregunta, es más una curiosidad porque, digamos, esa tasa de error, sobre todo en el caso de IBS, cuando se utilizan matriz genómica, paso único, cuando te aumentan mucho los errores de imputación, te aumentan los conflictos, lógicamente, los conflictos mendelianos y yo no sé si en el caso de usar IBD, cuánto eso te puede embromar las predicciones, si tenés alguna consideración sobre eso. Sí, en este caso, en este método, le hablo sobre este método, el algoritmo tolera cierto grado de genotipos perdidos y tolera también bien la imputación. Lo que pasa es que al estar condicionado, lógicamente, en el pedigree, él tiene como una mayor, una ventaja con respecto al IBS, cuando utiliza también la información genómica para estimar las relaciones de parentesco. Pero podés utilizar, por ejemplo, no necesariamente, entonces precisas que los genotipos... ¿Imputarlos? No, el algoritmo también trabaja con datos faltantes, con genotipos faltantes. Bien, se lo aguanta bien. O sea, no preciso imputar, caso... No, sí, en este caso, pero o sea, lo que pasa es que el algoritmo tiene varias metodologías. Hay una que utiliza el pedigree. Cuando utiliza el pedigree, la imputación no es tan problemática, si llega a imputar o si tiene datos faltantes de genotipos. Pero en el caso de que hay otro método que también sí o sí requiere los genotipos, pues en ese caso sí no sabría decirle, pero cuando se cuenta con información de pedigree completa, la imputación no afecta, no influye mucho sobre los resultados. Bien. Luis, ¿más preguntas? Todas las que quieran pueden hacer. Bueno, yo la verdad que estoy también satisfecho con lo que ha comentado. Tengo algún comentario de curiosidad que he visto en la presentación y en el documento. Por ejemplo, hablas de que el procedimiento, el programa, te proporciona los IBDs y el mínimo parentesco de IBD era negativo. Sí, es cierto. Resulta que como el programa calcula las relaciones de a pares, muchas veces la matriz tiende a reportar sí, elementos negativos o la matriz puede ser indefinida. Entonces, en ese caso, pues lo que tenemos que buscar es lo que hicimos, el procedimiento que hicimos fue buscar la matriz positiva definida más cercana y fue con esa con la que trabajamos. De acuerdo, claro, porque IBD negativo no puede ser, es decir, sí. podrían fijar a cero cuando sale un estimador negativo. Claro, sí, señor. Bueno, pues yo la verdad que reitero mis felicitaciones, que me ha gustado mucho y creo que es un trabajo muy bonito. Comentaba un compañero del otro lado la posibilidad de una simulación. Dice, pero claro, habría que simular con muchas generaciones anteriores para generar desequilibrios. Sería una simulación relativamente compleja y con muchas asunciones. No es una cosa sencilla. Sí, es verdad. Así que por mi parte yo no tengo más preguntas. No sé si Fernando.
No, por mi parte también, yo, o sea, también estoy muy conforme con el trabajo. O sea, más que nada mis comentarios fueron para resaltar algunos puntos que quizás que no, si no tengas miedo de discutir, o sea, si no digo lo que esperaba, bueno, capaz que tenés, dadas las características de tus datos, de tu base, algunas cuestiones que podés levantar en relación a la discusión para hasta para proponer algunas preguntas para otros trabajos, o sea, o sea, no siempre 1 más 1 es 2, ¿está? Entonces, Sí, así, sí. algunas cosas, y no tengas miedo de discutir eso en el trabajo, de argumentar que capaz que por eso algunos resultados tenés, de acuerdo con ha discutido, digamos, Luis y Daniel, de que, dadas las características de tus datos, que son una población experimental, con pocas generaciones, animales cruzados, etcétera, que algunas cosas que hemos comentado aquí pueden ser adicionadas en la discusión, pero de nada, digamos, de forma general, yo creo que la calidad del trabajo y tu presentación fueron muy claras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a los 3 jurados por su participación. Ahí tengo, Fito, usted me levantó la mano. Está silenciado. Sí, cuando pueda hacer un comentario, me parece quizás más justo que si Juan Pedro lo quiere hacer primero. Él, digamos, él es por la población original y la motivación en orden. Y después lo hago yo y seguro que Nati puede terminar si quiere o no. Digamos, en orden de... Bueno, tengamos presente No, entonces, le doy la palabra entonces a Juan Pedro, tengamos presente que todavía el jurado tiene que deliberar sobre el resultado, así que, pero bueno, ustedes Sí. ya saben cómo es esto. Juan Pedro. No, creo que Belsi lo presentó muy bien, pero los jurados ya lo dijeron, así que no los estoy incluyendo. Segundo, Belsi usó los datos que les dimos nosotros, ya estaba eso dado. Los datos fueron imputados por un compañero de Belsi que también vino de la Universidad de Buenos Aires, y hay muchos, al menos 2 o 3 trabajos ya publicados sobre eso, que ella puede citar o que se pueden referir. Y sí, esta población, yo lo único que les puedo decir con la pregunta de las relaciones entre los animales es que los fundadores fueron elegidos por mi colega acá, el mejorador de cerdos, Ron Bates, y lo que él hizo, eligió 4 machos duros que no tenían ningún abuelo en común y 16 hembras Pietran que no tenían ningún padre en común, porque no pudo encontrar ninguna que no tenían abuelos en común. O sea que eso ya les da una pista de que había algunas relaciones, como 2 generaciones para atrás había relaciones, y además son poblaciones chicas que tienen un effective sample size reducido, y por lo tanto, sí, hay relaciones que no están consideradas. Y después, nada, lo que explicó Belsi en cuanto a su algoritmo y todo, ella sabe mucho más que yo, así que no voy a decir nada. Gustavo. Perdón. Gustavo, está silenciado. No, ya estoy. Porque tenía que bajar la mano, de silenciar, era todo junto. Yo simplemente quiero agradecer a Belsi, que eligió a la carrera de la maestría de nuestra escuela para hacer sus estudios, y agradecer y felicitar a Natalia, a Fito y a Juan por haberte acompañado. No sé si Natalia es tu primera dirigida finalizada de doctorado. Creo que sí, y la verdad que tenés que estar súper contenta, Natalia, te felicito. Tenés un debut impecable, parece, por lo que opinan todos acá. Así que bueno, mis felicitaciones, y bueno, ya tenemos una excelente directora de estudiantes de maestría, y seguramente de doctorado tendrás alguno rápidamente también. Después quiero agradecer al comité, a Luis, a Daniel y a Fernando, que además también estoy contento que esto de la distancia, que a veces parecía que era una cosa más compleja, ¿no?
así todo genera esta situación de que tenemos alguien que por más que tenga acento uruguayo, porque el talo de lata está en San Pablo, tenemos a otro compañero que está en Anguil, otro que está en Zaragoza. Juan, no sé si estás en Michigan, vos, sentado en este momento. Bueno, Fito y yo, que creo que estamos, y Sebas en Argentina. Sebas no sé si está en Buenos Aires o está ahí por el litoral. Bueno, se genera esta posibilidad de tener estos jurados y estos directores y todos conectados a la vez, que la verdad que hay que buscarle las ventajas a esta situación en la que vivimos, y verdaderamente ha sido una gran ventaja poder hacerlo de esta manera. Así que creo que, Belsi, tuviste tanto un comité, vuelvo a repetir, como de tesis que te dirigió, como un comité evaluador, que la verdad que fue un lujo y que se hizo posible. Y bueno, felicitar a Sebastián, que tiene a un egresado más del programa, que sabemos a veces lo difícil que es por todo el proceso largo que naturalmente tienen estas cosas. Estoy contento también que sea un egresado latinoamericano, que sea de otro país y no de Argentina. Eso es muy bueno para la escuela. Y finalmente agradecer a Carolina, que hace posible esta conexión. Así que yo por mi parte nada más, cuando ya tengamos que retirarnos, me retiro y le dejo mis agradecimientos y un abrazo virtual a todos los presentes. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Gracias, Fito. Gustavo. Digamos, para empezar, justo Belsi hizo todo este trabajo con Nati en un momento en que nosotros hemos estudiado o tratado de evaluar dos cosas que a mí personalmente me preocupaban particularmente, las relaciones de parentesco, que son la esperanza y la variancia de IBD versus IBS. Y la variancia es fundamental, quizás es más fundamental, porque si uno lo piensa en términos de evaluaciones genéticas, lo que estamos viendo es que el IBS está produciendo una variación en las relaciones de parentesco tan grande que como es permanente, en evaluaciones continuas año a año, estamos teniendo problemas de consistencia y estamos perdiendo la credibilidad de los criadores, que ven que con las evaluaciones esas tenemos cambios importantes de ranking y de producción, sobre todo en animales jóvenes, muy importantes. Entonces, esa fue una... En este momento es la real motivación, y yo creo que la tesis de Belsi empieza a atacar este asunto. En general hay dos, digamos, hoy sabemos dos cosas. Debo aclararle para Fernando y para Luis, que Belsi en este momento está en su segundo año de doctorado, aunque terminó la maestría conmigo. Y al mismo tiempo estábamos trabajando con una base de datos muy distinta, que es la de la PIC. Pero bueno, esencialmente hay dos comentarios. Ya en la tesis de maestría de Carolina y después muy claramente en la tesis de Natalia, en uno de los papers de Natalia, a mí el que más me gusta, encontramos que la variancia de IBS de las relaciones de parentesco es mucho mayor que la de IBD, mucho mayor que la de IBD. En segundo lugar, encontramos en la tesis de Carolina que había un trabajo, había un predictor, que era el de un método usado por genetistas humanos, que daba mucho menos variancia de IBD que los otros dos métodos de IBD, incluso el que usó Belsi para esta tesis, que es, creo, Hani Abni. ¿Digo bien? Sí. Bien. En ese momento pasó desapercibido, porque realmente uno no desconocía, digamos, con qué estaba tratando, y parecía una curiosidad. ¿Por qué? Habiendo un método IBD distinto, ese método tenía una variancia mucho menor que los otros dos métodos de IBD, y el método IBS tuvo una variancia todavía mucho mayor en las relaciones de parentesco que los métodos de IBD. Entonces, a partir de ahí, aparece la motivación, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo primero que hice es, cuando revisar la teoría, es que te encontrás que el IBD
tiene dos variantes. La variante puntual o discreta, que es la que usamos toda la vida, y es la que usó Belsy en esta tesis, pero desde 1983 hay una consideración sobre un IBD continuo, que es el que usan los genetistas humanos, y que no es equivalente. Están midiendo cosas distintas. Entonces, el método, la explicación de por qué uno tenía mucho menos variancia que los otros, porque estaba midiendo algo distinto. Bien. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, para nosotros, en las evaluaciones genéticas año a año, ¿no es cierto? ¿Qué método queremos usar? Queremos usar el método que nos produzca la menor posible variancia en las relaciones de parentesco, porque eso es lo que nos va a asegurar una consistencia en los rankings de año a año. Para mí esa era la motivación fundamental. Entonces, si uno sigue mirando la teoría, lo que encontró es que si uno explica las relaciones de parentesco entre los fundadores, como mencionó Luis en un momento dado, y el inbreeding de los fundadores, puede construir cualquier relación de parentesco. Es un teorema, está probado, es así. O sea, si uno tuviera el inbreeding de los fundadores, no necesitaría... y las relaciones de parentesco entre fundadores, uno podría escribir correctamente con el método tabular cualquier relación de parentesco. Ahora bien, no tenemos esa información como ustedes mismos mencionaron, ¿no es cierto? Pero tenemos otro problema, que cuando usamos marcadores SNPs, lamentablemente los marcadores SNP son bialélicos. Y está probado que los marcadores bialélicos solo pueden estimar kinship, o sea, A. No pueden estimar la variabilidad en las relaciones de parentesco real en particular. ¿Está bien? Entonces, la hipótesis es que estamos manejando ahora es que la variancia de las relaciones de parentesco se debe en parte a variabilidad en IBD, que yo lo llamo desequilibrio de identidad. Está documentado en los años 60 por Cochran y Weir, ¿sí? Y error de estimación. Vamos a ponerlo en esos términos. IBS es puro error de estimación. Es puro error de estimación, no tiene en cuenta el pedigree, está en la peor situación. En esta tesis agarró un archivo que lo favorece totalmente, como sospechaba vos, Fernando. Yo creo que es así. Está en las mejores condiciones. Si lo hubiéramos puesto a 2 años, pones 2 o 3 generaciones más, manca pero totalmente. ¿Por qué? Porque Luz, en la práctica, a mí personalmente lo que nunca me gustó es este estadístico R, habilidad predictiva, que para mí no me dice nada, porque ninguna evaluación genética puede ser condicional en un estadístico de ajuste de modelo. ¿Por qué? Porque los datos van a ser distintos año a año. Lo que importa es tener un modelo teórico y mantenerlo. Y por eso lo mantenemos siempre y no lo cambiamos. Pero bueno, ese era, o sea, el estadístico ese favorece claramente, favoreció el ajuste. La variabilidad en IBS captó de algún modo, ya sea por linkage desequilibrium, por mejor capacidad de captar las relaciones, y yo creo que por ahí mostró mejor habilidad predictiva. Pero para mí es irrelevante el estadístico ese, así que yo personalmente no lo tengo en cuenta. Entonces, y finalmente, la imputación que vos mencionaste, Fernando. Bueno, lo que hemos encontrado es que los estadísticos de IBD puntuales, como el caso del usado en esta tesis, van a estimar lo mismo. O sea, que IBS y IBD están estimando lo mismo. A. Son estimaciones de A, en último. Y por eso no difieren en términos generales o dan muy poca diferencia independientemente de la porción, porque el valor esperado de ellos es A, no es otra cosa que A. Bien, entonces nosotros ahora estamos trabajando sobre segmentos, pero lamentablemente necesitas 3 generaciones para detectar segmentos. Entonces necesitas un pedigree, como ustedes plantearon, mucho más profundo en particular. Bueno, ahora tenemos uno para estudiarlo en particular. Y respecto a la imputación, yo creo que estás muy acertado, Fernando, porque lo que hemos encontrado es que con los estadísticos de segmentos lo que hacemos es detectar las recombinaciones. Entonces, lo que hemos visto es que en general, y particularmente en esa población, yo lo recuerdo porque lo hizo un pasante uruguayo que vino de Alemania, pero posteriormente lo hemos visto con datos de la PIC, que
cuando estimás segmentos, uno detecta en general, básicamente, o cromosomas parentales, 1, 2 o 3 recombinaciones. Cuando de golpe, nunca, es muy raro encontrar más de 3 recombinaciones en un cromosoma. Muy, muy raro. 4 puede haber, pero ya es mucho más raro, y después es mucho más difícil. Bueno, cuando miramos a cromosomas imputados y sin saberlo, porque la PIC no nos habían dicho, en vez de encontrar 3, 2, 1 o ninguna, encontramos 80, 100, 150 recombinaciones. O sea que en este momento para mí imputación está prohibido, es una palabra totalmente prohibida. Pero voy a interrumpir, esta imputación fue hecha con 2 softwares que utilizan el pedigree, o sea, es una imputación que es mix de IBS y IBD, y no es la imputación con Beagle puro IBS, es IBS, IBD, es mendelianamente consistente, y bueno, Belsy reportó la exactitud, pero creo que si vos eliminás los SNPs que tienen una correlación entre imputado y observado, porque había una cantidad de animales que estaban F2, que estaban con full genotipo, entonces pudimos enmascararlo y hacer. Y te da, si vos eliminás los SNP que tienen una correlación menor de 0.9, eliminás menos del 10% de los SNP. O sea que la imputación, el nivel de error de la imputación es comparable al nivel de error del genotipado. Esa es la conclusión del paper de José Luis Gualdrón. Con esta, ahora, si usás IBS, una imputación ignorando el pedigrí, ya es otro tema. Ahí sí sale Pato Gallareta, cualquier cosa. Pero como esto condiciona... Disculpe, perdón que los interrumpa, porque así no nos... Está buenísima la discusión, pero por ahí nos estamos yendo, digamos... No, yo solamente quiero decir eso. La imputación acá es raro que afecte por eso, pero no quería hablar lo que podría haber dicho Belsy, porque ella le No, yo por los tiempos de Luis, Fernando y Daniel, no, simplemente todavía eso, se tienen que reunir para discutir el dictamen. Gus, ¿vos querías decir algo? Sí, yo que soy un poco más malo que vos también, quería aclarar que más allá de la hermosa clase de Fito, todo esto no tiene que ser considerado en la evaluación de la tesis. O sea, ustedes están fuera de evaluación. Están buenas las aclaraciones, todo, pero les recuerdo al comité evaluador que tiene que evaluar en función de la escritura, de la tesis que ya la evaluaron, la presentación oral y cómo contestó a las preguntas. Todos los directores tienen voz, pero no tienen voto. Y lo que ellos aclaren, no lo aclaró Angarita, lo aclararon ellos. Disculpen, pero son las reglas del juego. Pero bueno, gracias Fito por la clase. Simplemente estaba vendiendo la mercadería, aprovechaba, viste que me... Lo vendemos después. Bueno. Vos sos más moderno que yo, así que no me podés decir. Bueno, lo último nomás, gracias. Son formalismos que, bueno, está bien decirlos. Gracias, Gus, es verdad, que cuesta a veces. Yo, antes de cerrar, solamente, no sé si Nati, la directora, querés decir algo, digamos, de cierre, y después ya damos por cerrada formalmente la defensa. Quiero tratar de hablar lo menos posible, pero no me quiero ir sin agradecerles a todos por estar hoy acá. Como decía Gustavo, es mi primer tesista de maestría y fue un lujo, la verdad. Un lujo haber compartido la dirección con Juan Pedro y con Fito. Yo aprendí a la par que ella. Es realmente, o sea, dirigir una tesis es un aprendizaje increíble. Lo que se genera cuando uno discute los resultados y la metodología incluso es la mejor parte. Esta tesis fue creciendo, por eso por ahí tal vez quedó más grande de lo que uno podría haber pensado inicialmente como tesis de maestría, pero en las discusiones fueron surgiendo nuevos análisis y preguntas y claramente hubo un límite, teníamos el límite de los datos, pero creo que es un límite bueno, ¿no? Porque en la vida del animal breeding siempre estamos limitados por los datos y tenemos que hacer lo mejor posible y las soluciones no son siempre las mismas para todas las poblaciones y lo bueno es aprender a presentar las cosas de la manera más rigurosa posible para encontrar una solución. Y creo que Belsy se esmeró un montón en tratar de lograr eso.
Y nada, no quiero explayarme más, así que les agradezco de vuelta a todos por estar hoy acá. Bueno, muchas gracias, Nati, por tus palabras y de mi parte, felicitaciones por tu primera tesista y sobre todo felicitaciones a Belsi por su trabajo, por su defensa. Te recuerdo, Belsi, que el manuscrito no está cerrado, vos podés tomar todavía las recomendaciones que surgieron de este acto de defensa para incorporarlas, los comentarios que te parezca que sean relevantes. Y dicho esto, ahora sí doy entonces formalmente por cerrado el acto de defensa. Les agradezco una vez más a todos su participación. Les pido por favor que Gustavo, Nati, Fito, Juan Pedro se pueden despedir y que se desconecten. Después Caro les va a mandar un correo cuando esté el acta ya emitida, así la podemos leer todos juntos. Gracias a todos. Gracias. Jurado, sí, quédese conmigo un segundo más.